Y ahí más o menos te das cuenta, ¿no? Entonces al final es eso, es un poco tu reputación o tu crítica la que está en juego. Y si dicen, oye, esta persona dijo que este juego era bueno y es una porquería, ahí ya entra un poco en, digamos... Claro, un riesgo. ¿Cómo están, muchachos? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Dotero Licenciado. Pues bien, después de un breve descanso de la sala de edición, porque he estado trabajando en otros proyectos relacionados con el canal, como por ejemplo el conversatorio que hemos tenido en la Católica, lo cual tiene algunas fotos que hemos subido al Instagram, los invito con muchísimo gusto a verlas, y ahorita estoy planeando algunas otras cosas que más adelante les voy a compartir y estoy seguro que les van a gustar. Pero bien, hoy día volvemos con las entrevistas para la ruta del juego, y el día de hoy vamos a hablar con Jorge García. ¿Quién es Jorge García? Jorge García es un reseñador de videojuegos que ha trabajado en empresas como Gamecore y también es jefe de proyecto en diseño de videojuegos. Y el día de hoy nos va a contar un poco sobre su experiencia. Así que, para no darle muchas vueltas al asunto, si tú estás interesado en lo que es trabajar en análisis y reseñas de videojuegos de manera profesional o cómo dirigir tu propio proyecto, créeme, esta entrevista es para ti. Así que, sin nada más que decir, vamos a la entrevista. Muy bien, Jorge, entonces, cuéntame por favor, ¿cuál es tu relación actualmente con los videojuegos? Bueno, por un lado, aparte de que me encanta jugar, de todas maneras sigo jugando en mis ratos libres cada que puedo. Yo trabajo en un estudio de desarrollo de videojuegos, soy parte del equipo de desarrollo con el rol de productor, también un poco de diseño de videojuegos y dirección de proyectos también. Y de hecho también hago reviews, o sea, reseñas de videojuegos para una web que se llama Gamecore. Eso suena bastante interesante, a decir verdad. Cuéntame por favor cómo empiezas esta carrera de reseña de videojuegos. Bueno, la parte de reseñas empezó de hecho incluso antes de dedicarme al desarrollo de juegos. O sea, yo siempre he querido meterme a hacer algo relacionado con videojuegos. O sea, inicialmente era puramente desarrollo, ¿no? Pero cuando estaba en la universidad, un amigo se me acercó diciéndome que tenía un grupo de gente con la que estaban tratando de alistar una revista dedicada a videojuegos y que si quería escribir reseñas de juegos que yo había jugado. O sea, de todas maneras, yo juego desde niño, desde los 4 años más o menos. Entonces me dijo, puedes escribir un artículo dando tu opinión de X juego, o sea, el juego que yo eligiera para empezar. Y en base a eso, pues el editor de mi amigo iba a decidir si iba o no iba. Entonces, le gustó cómo escribí y ahí empecé, ¿no? Con este medio. He estado en 3 medios diferentes, más o menos, a través de esta especie de carrera como analista de videojuegos, que nunca ha sido mi trabajo principal. O sea, mi trabajo principal o ha sido trabajo de ingeniero que no tiene nada que ver con videojuegos, por ejemplo en una financiera, en mi misma universidad también trabajé, o desarrollando videojuegos, que es por ejemplo lo que hago ahorita como mi trabajo central, pero siempre, sea en los fines de semana o en las tardes, noches, si tengo un tiempo y me encargan hacer una reseña, lo sigo haciendo y de hecho me gusta porque me da la oportunidad de jugar, digamos, más juegos creo que lo que jugaba antes. Es un motivo que va un poco más allá del interés personal que te impulsa a jugar juegos. O sea, sí, como te dije, siempre me ha gustado jugar juegos. Siempre desde niño, desde que mis papás cometieron el error de regalarme mi primera consola, que era un Atari. O sea, estamos hablando de hace muchos años. Un Atari 2600. Desde ese momento siempre he jugado videojuegos. O sea, con la máquina que estuviera en mi casa. Y por eso creo que simplemente se me dio esta oportunidad de hablar de lo que me gustaba, del juego que estaba jugando. No necesariamente el juego de moda, pero algún juego que quisiera yo que la gente conociera. Y es como que se me da esta plataforma, ¿no? Y me gustó la idea. Y con todo respeto, yo sé que esto no es tu trabajo central, pero creo que es una excelente oportunidad para, por ejemplo, desmitificar un montón de cosas que la gente cree, no solo que sea de la gente que forma parte de la comunidad de juegos, sino de gente que viene de otras comunidades y piensan, los videojuegos son A, B, C, que no necesariamente es lo correcto. Entonces quisiera desmitificar una pregunta que muchas veces hacen. ¿Qué ganancia recibe una persona que hace reseñas de juegos? Porque hay muchas personas y lo he escuchado, tú juegas, dices cualquier cosa y te pagan, y es como, no creo que sea así en verdad. Bueno, no es tan fácil como decir cualquier cosa. O sea, de hecho, depende mucho de qué tipo de contenido hagas, ¿no? Hay gente que no hace reseñas, hay gente que
que, por ejemplo, se dedica únicamente a transmitir el juego, por ejemplo, en Twitch o en YouTube. Es lo que hacen los streamers, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente dan una opinión, sino que presentan un juego, se divierten con su audiencia, y en mi caso es muy distinto eso, ¿no? Yo tengo que analizar, digamos, cada uno de los aspectos del juego, por lo menos los más importantes, sea historia, jugabilidad, las mecánicas, puede ser también los aspectos técnicos, como por ejemplo, digamos, qué tan bien corre en la consola en la cual está funcionando, la parte gráfica, los sonidos, la cuestión de voz, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos, juzgarlos según su calidad y en base a eso decidir, digamos, si es un juego que yo recomendaría o no. Al final es eso, al menos lo que yo siento que estoy comunicando es básicamente poner un poquito como que mi reputación, que no sé qué tan grande sea, o por lo menos la reputación del medio en el que escribo, creo que es más importante, es más grande todavía, diciendo, este juego es una recomendación que creo que vale la pena, digamos, en la que inviertas tu dinero para pasar un buen rato, o mejor digamos, no le dediques tu tiempo a este juego porque no cumple con las expectativas, ¿no? Por ejemplo. O casos más específicos, como por ejemplo, si buscas, no sé, un juego de carreras, esto es para ti, de repente buscas un juego un poco más para pasar con la familia, este te puede funcionar. Dejar en claro un poquito el público objetivo, ¿no? Muchas veces la gente pregunta, oye, quiero jugar. A mí, bueno, gente, digamos, de mi edad, muchos ya tienen hijos, por ejemplo, sobrinos por lo menos, entonces vienen y dicen, oye, ¿qué juego podría jugar con mi sobrino de 6 años o mi hijo de 10? Y ahí más o menos te das cuenta, ¿no? Entonces al final es eso, es un poco tu reputación o tu crítica la que está en juego, y si dicen, oye, esta persona dijo que este juego era bueno y es una porquería, ahí ya entra un poco en, digamos... Claro, un riesgo. Hay un riesgo, exacto, ahí entra un riesgo. Ahora, lo del pago, bueno, en mi caso, como te comento, no es mi trabajo principal. Yo personalmente no recibo un pago monetario por esto, es más bien lo que yo recibo son los juegos, o sea, la chance de jugar un juego gratis, básicamente, a cambio de una reseña y generar contenido para una web. Es que es justamente eso lo que quería resaltar, porque yo hace un tiempo llevé un curso que también se llamaba Laboratorio Práctico de Crítica de Juegos, en donde hice mi maestría. Y claro, era también la función del profesor desmitificar este tipo de cosas, porque sí hubo un par de alumnos que decía, profe, ¿cómo podemos monetizar esta profesión? Y era como, tienes que darte cuenta que no se trata de eso. O sea, si estás estudiando esto es para entender más a fondo los conceptos que estamos estudiando en el estudio de juegos, valga la redundancia, para saber cómo los aplicas, para que luego puedas profundizar en tus trabajos académicos, como tu tesis, la cual teníamos que hacer eventualmente. Entonces, algo que, por ejemplo, aprendíamos era que, por tema de marketing, en todo el proceso de desarrollo de un juego, porque no se trata solo de la gente que está detrás del proyecto, sino quienes sacan adelante, quienes se encargan, los publicistas, la gente de marketing. Entonces, un método muy efectivo es, oye, hay que entrar en contacto con personas que se desarrollan como beta testers. O sea, personas que juegan la versión beta o que ya juegan el proyecto finalizado, y es, muy bien, o lo hacemos por canje, digamos, promoción, decimos, oye, esta persona es muy buena, o te damos una copia del juego libre de cargo monetario. Ok, o sea, yo sí sé que hay gente que, digamos, hay medios más grandes, por ejemplo, en el extranjero en particular, ¿no? Que sí les pagan su sueldo. Hay gente que se dedica 100% a esto, a ser periodistas de videojuegos, a trabajar todos los días llenando de noticias una web o llenando de videos un canal de noticias, también con las respectivas reseñas, gente que, digamos, le dan un juego un mes antes de la salida del juego y solamente se dedican a hacer eso, o sea, no tienen ningún otro trabajo porque, bueno, les pagan, aparte del juego, les pagan dinero. Entonces, no es mi caso acá, que yo sepa. No sé, debe haber alguien acá en Perú que tiene esa condición, no conozco a nadie, al menos personalmente, pero yo creo que sí es una carrera válida. De repente acá en el Perú no está tan desarrollada, pero sí está perfectamente bien. O sea, es una suerte de, no sé decir periodismo, pero es una suerte de... Es como un crítico de cine. O sea, es tranquilamente alguien que le pagan por dar su opinión porque es una persona que conoce. De hecho, en ese sentido, no sé exactamente qué te enseñaron en este curso, ¿no? Pero en mi caso, por lo menos yo lo que aprovecho es, como yo también hago juegos, siento que a veces tengo un punto de vista un poco distinto al de la mayoría de otros analistas. En particular, por ejemplo, en la web donde yo escribo, no soy el único que escribe, entonces hay otras personas.
y hay veces en que escucho su opinión y es más como la opinión de un jugador, ¿no? O sea, alguien que está, digamos, frente a la cortina del teatro, por así decirlo, mientras que yo siento que he estado en ambos lados de esa cortina. Entonces, si veo algún problema o algo que no funciona en un juego, puedo tratar de suponer por qué. O sea, ¿cuál fue el problema? ¿No tuvieron tiempo los desarrolladores? ¿O la tecnología, digamos, la forma en la que la aplicaron no era la más adecuada? Quizás, no, como dije, no tenían tiempo para hacerlo bien. Y quizás como que, no sé, a veces siento que igual critico, igual digo esto está mal, pero creo que esto es el por qué salió mal, ¿no? No es tan fácil como... No, o sea, no me gusta, por ejemplo, que mis análisis sean, por ejemplo, una broma que hacía era que cuando salieron los juegos de Batman, estos de Arkham Asylum, ¿no? Que son muy buenos. La mayoría, al menos, a mí me gustaron todos los que jugué. Había gente que ponía, el juego es bueno porque eres Batman. Ya, eso no es una razón para que el juego sea bueno. Claro, eso es un argumento subjetivo. Exacto. O sea, ¿por qué es bueno ser Batman? Ya, porque funciona bien el sigilo, porque funciona bien la forma de mezclarte en la oscuridad, las herramientas que tiene Batman, que es parte de su personaje, cómo lo representas en el juego. Ya, eso ahí explica mejor, ¿no? No simplemente el clásico I am Batman, ¿no? Eso no es una razón. Entonces, es chamba. O sea, yo siento que es bastante pensar. Hay gente que me suele decir... el Pata, por ejemplo, es el primer editor con el que trabajé hace casi ya más de, como dije, más de 15 años. Me dijo, la cosa fea de hacer análisis de juegos es que empiezas a ver los juegos cuando tú los juegas, incluso cuando no son por tu trabajo, los empiezas a analizar, ya no los disfrutas, los empiezas a ver como trabajo. Yo no opino eso, no estoy de acuerdo con esa opinión, pero sí podría entender gente que ya termina un poco cansado de estar como que apurado con los deadlines, con la fecha de entrega y todas esas cosas, que puede llegar a hartarse de ese tipo de cosas. Yo creo que es un poco más manejar un balance para no malograr tu hobby al final de cuentas, ¿no? Y convertir un trabajo en lo que te gusta. Es que es importante recordar que el inicio de todo es este voluntariado, esta actitud voluntaria que tenemos por relacionarnos de otra manera con los juegos. Entonces, en sí, la acción de jugar, de participar de una dinámica lúdica, es por voluntad propia. Porque si no, si te obligan, de por sí no vas a aceptar las reglas que estén. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, creo que es también natural que este tipo de cosas ocurran, porque, claro, te enseñan, aprendes los conceptos básicos, pero más adelante, a lo largo de tu carrera, empiezas a absorber conceptos mucho más complejos, que tu mente puede llegar a olvidarse de manera natural cuál fue el principio de todo. Y creo que también es muy importante rescatar el tema de la complejidad que puede haber acá. Porque, por ejemplo, tú ya sabes todo lo que implica crear un videojuego. Tú sabes qué problemas pueden ocurrir realmente. Y si bien estás cumpliendo con tu función de, oye, tengo que decirle al público que me está leyendo cuáles son los problemas, no es que lo hago de, está mal y está mal, no todo es blanco y negro, no. Yo entiendo cuál puede ser la capa de gris que está ocurriendo acá. Yo puedo saber, por ejemplo, oye, les dieron menos tiempo, oye, les quitaron presupuesto, oye, no sé, el sistema no estaba funcionando. Entonces, creo que es importante tener ese tipo de perspectivas porque en una industria que está creciendo como son los videojuegos, no podemos darnos el lujo de, en general no debería darse en ninguna industria, pero principalmente en esta que está creciendo, no podemos darnos el lujo de estar codeándonos unos a otros cuando deberíamos generar un impulso concreto, unificado, para que la industria en sí peruana pueda codearse con otras industrias. Y eso puede llegar incluso a vista de inversionistas internacionales. Bueno, sí he notado que hay cierta camaradería en digamos, en la prensa de videojuegos peruana, por ejemplo, ¿no? No entre todos, no es como que todo el mundo conoce a todo el mundo, pero sí hay como que pequeños círculos. Antes de la pandemia se notaba esto más, porque había muchos eventos, por ejemplo, de presentaciones de no necesariamente un videojuego, pero por ejemplo abrir una nueva tienda de videojuegos. Acá en Perú no hay mucho lanzamientos de videojuegos. Antes había más de que algunas empresas nos llamaban para hacer una llamada con alguien que está en Estados Unidos presentando un nuevo juego, ¿no? Como una especie de evento online. Pero igual la gente de Perú estaba junta en una sala, pues, ¿no? Entonces había un poquito más de eso. Ahora no tanto, pero igual la gente se conoce. Es más, siento que ahora que estamos hablando de los últimos 6, 7 años, ahora es más fuerte todo el tema de las redes sociales, la creación de contenido. Incluso yo diría que la gente que crea contenido se conoce incluso más que la gente que hace análisis como los que yo hago.
sea, yo conozco a varios amigos que he conocido a través del tiempo, no necesariamente del medio donde estoy, de otros medios también. También conozco, digamos, algunos en los cuales, digamos, sé con quiénes comparto opiniones, con quiénes no tanto. Digamos, si una persona me recomienda un juego, sé que le puedo creer, sé que este otro quizás no tanto porque no tiene mis gustos, no hay mucho de eso también. Pero sí hay ganas de ayudar. Ahora, también también es cosa de ver, no sé, a quién ayudar o cuándo ayudar y cuándo no, porque así como es tan fácil crearse no sé, una cuenta en cualquier red social, también hay gente que se aprovecha un poquito de esas cosas y no hace, digamos, no pone un verdadero esfuerzo. Pero la mayoría sí. La mayoría sí, y creo que, como tú dices, vale la pena ayudar, vale la pena si ves, no sé. Yo no soy muy conocido, pero sí conozco gente que tiene más seguidores, o que tiene más cancha, por así decirlo, que yo en moverse en redes, en moverse en entornos sociales. Y cuando le pasan la voz, ¿no? Oye, quiero invitarte a mi programa, o quiero salir acá, allá, o quiero que me acompañes, suelen ayudarse. Es algo que sí he notado y me parece chévere, al menos de esta comunidad. No hay muchas rencillas, pero bueno, no sé, de que hay, no voy a mentir, pero no son feas. O sea, son como que, uy, ese pata no me cae, pero reconozco su chamba, ¿no? Claro. Digamos, a la hora de la chamba los sentimientos quedan de un costado. Sí, normalmente sí. Creo que eso está muy bien, en verdad. Sí, es lo mejor. Creo que eso está en cualquier rubro, en cualquier carrera, creo que es lo mejor. Y gracias, en verdad. Y cambiando un poco de tema, ahora que hemos visto, claro, un poco el panorama de lo que es reseña de videojuegos, quería saber si, con tu permiso, podemos andar un poco en lo que es tu carrera central, que es la producción de juegos. Sí, dale. Por favor, la cancha es tuya. Bueno, mira, cuando yo decidí dedicarme a videojuegos, que era cuando estaba en el colegio, o sea, estamos hablando de los finales de los años 90, entonces el tema de generación de contenido, sea en YouTube, sea en Twitch, en donde tú quieras, no existía. Los eSports, lo mejor que había, digamos, la mejor similitud de un eSports en esa época eran pues los torneos de Street Fighter 2, organizados por Capcom, por ejemplo, en el extranjero. Había jugadores profesionales, desde ese entonces había jugadores profesionales, pero no habían. O sea, había StarCraft, por ejemplo, había Street Fighter, pero todavía no había ese boom que hay ahora con, no sé, League of Legends, por ejemplo, ¿no? O con Dota. Entonces, lo primero que se me ocurría era, no quiero tanto ganarme la vida jugando videojuegos, quiero hacer videojuegos. También en gran parte era estas ganas de crear que tenía de niño, o sea, que todavía tengo, pero que era como que se me ocurrían historias, creaba personajes en mi cabeza, dibujaba en cualquier papel que veía. Entonces, honestamente, incluso en un inicio mi plan era, en esa época más o menos salió Toy Story 1, entonces dije, puedo dedicarme a hacer películas, quiero dedicarme a hacer esto, películas. Y después, este fue como que para mí es el juego que me empujó. Sé que no es el mejor juego del mundo, ni siquiera es el mejor de su franquicia, pero no importa, es tu juego. Cuando jugué Final Fantasy VIII fue cuando dije ya, ok, o sea, no es mi idea original de crear juegos, porque primero nació las ganas de crear juegos, luego películas por culpa de Pixar, y luego dije, oye, aguanta, o sea, yo me estaba mudando películas porque sentía que, o sea, películas como Toy Story te movía, digamos, te contaban más frente a un juego como, no sé, Super Mario World. Pero ahí recién empecé a meterme un poco más en RPGs. Acababa de jugar Chrono Trigger antes de jugar Final Fantasy VIII. Y era como que le agarré amor a ese género, a los RPGs. Y si bien te soy sincero, todavía no me siento con la confianza de hacer un RPG, me parece demasiada chamba. Sentía que ahí, o sea, ese género juntaba las dos cosas. O sea, te permitía a ti, como jugador, intervenir en el mundo que estás viendo en la pantalla, interactuar con ese mundo, y al mismo tiempo contaba una historia que era, o sea, leguas más compleja que las que veías en, no sé, en Pac-Man, en Mario, No estoy ninguneando esos juegos. O sea, los juegos en historia funcionan perfectamente bien. Son diferentes. Son muy diferentes. Pero yo tenía esas ganas, ¿no? de crear esas cosas. Entonces, con los juegos de Squaresoft o Square Enix ahora fueron los que como que me empujaron más a eso. Y fue que, pues, decidí... Primero, como dije, me gustaba dibujar, entonces dije, bueno, voy a complementar con lo otro que me falta. ¿Qué me falta? O sea, la parte de computación, la parte de programación. Y fue que me metí a estudiar ingeniería informática. Y bueno, prácticamente a la mitad de la carrera ya te das cuenta, pues, que una universidad local peruana no te forma para hacer videojuegos.
te forma pues para que trabajes no sé, pues, un software empresarial de X cosa, de cualquier rubro, ¿no? Pero puede ser un banco, por ejemplo, puede ser un hospital, puede ser algo más regular que, o sea, funciona bien, es un trabajo importante, pero no era lo que yo quería, ¿no? No era lo mío. Entonces, ahí fue que, bueno, postulé a una empresa de videojuegos que se llama Bamtan, todavía funciona. Tuve la chance, postulé primero como artista, pero nunca llegué, o sea, nunca llegué a desarrollar mi capacidad de dibujo. La verdad es que es súper monce todavía. Pero luego postulé como programador, que era lo que había estudiado en la universidad. Y ahí sí entré. Y estuve poco tiempo y honestamente creo que estuve poco menos de 2 años. Pero ahí fue como que empezó ya mi carrera. De todas maneras, a veces como que, más que nada por la situación local en el Perú, como que regresaba a la chamba normal de un ingeniero. O sea, regresaba a un trabajo más regular por los beneficios, por la paga, generalmente por eso. Pero siempre terminaba, o sea, incluso por un año con un amigo de la universidad fundamos un estudio de videojuegos. Que no duró nada ya, pero siempre regresaba. Algo siempre me jalaba, ¿no? A volver a videojuegos. Y bueno, hace ya unos... Ya perdí un poco la cuenta ya, pero deben ser unos 7 años, quizás 8 ya. Justamente una de estas personas que conocí por el tema de prensa que discutimos antes, el tema de análisis, me dijo, oye, yo sé que tú has trabajado en Bamtan, ¿no? Has trabajado haciendo videojuegos. Yo tengo este grupo de gente que hace juegos conmigo, que hemos hecho... Era un grupo de amigos suyos. Hemos hecho este estudio, ya lanzamos un juego, queremos seguir haciendo, quiero saber si estás disponible. Y le dije, ya, primero como freelance, ok, vamos a ver qué tal te va por 2 meses. O 2, 3 meses, no me acuerdo cuándo fue. Y ahí me quedé. Y ahí sigo. Ya obviamente... Es un freelo bastante largo, ¿eh? ¿Ah? Es un freelo bastante largo. Sí, es un freelo que nunca se acaba, ¿no? Ya hace tiempo que estoy en planilla.